14, Juan, capítulo 14, y verso 15 al 18. Póngase de pie conmigo, voy a estar leyendo la palabra, usted me sigue con su vista. Juan capítulo 14, verso 15 al 18. Dice la bendita palabra del Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es una de las expresiones más hermosas que el Señor le dijo a sus discípulos. Cuando les habló de otro Consolador, es porque ellos estaban tristes, porque Él ya les había dicho, yo ya me voy a regresar a de donde vine, pero no se van a quedar solos. Amén. Y eso es lo que el Señor le enseñó a sus discípulos, que no estaríamos solos. Vamos a orar, cierre sus ojos. Padre amado, Padre bueno, Señor amado, hablamos, Señor amado, de que en este fin de semana, Señor, se conmemora un día especial. Señor, es la acción de gracias. Concédenos, Señor, tener un corazón agradecido. Sobre todo, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Señor, que diste tu vida para que nosotros, Señor, fuésemos salvados. Señor, gracias por todo lo que tú nos das. Haces salir el sol, haces llover, haces producir la tierra, Señor, para sustentar la vida del hombre. Gracias porque nos das fuerzas cada día para levantarnos. Señor, todo esto es motivo, Señor, de agradecimiento. Gracias por este lugar. Ahora, Padre, yo quiero pedirte que tú bendigas, Señor, este tiempo, Señor, que nos resta para poder meditar en tu palabra. Señor, toma en tus manos, Señor, cada vida, cada corazón. Señor, toda mente, Señor, turbada, Señor, preocupada, todo corazón afligido, Señor, tómalo en tus manos. Que pueda salir con paz en medio de la tormenta, dice, Señor, el canto, mi Dios, y que, Señor, tu mano le sostenga día con día. Padre glorioso, te ruego, Dios mío, que tú bendigas cada familia, Señor, representada. Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Señor, y que tu nombre sea glorificado. Señor, que seas tú obrando, Señor, a través de esta palabra, en nuestra vida, en nuestro corazón, anclando nuestra fe cada día, Señor, en esa palabra, en esa roca, Señor, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Siéntense, por favor. Y vamos a hablar. Le hemos puesto así el divino compañero del camino. El tema es, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a hablar, hermanos, de esa persona de quien el Señor Jesucristo habló a sus discípulos. Y quiero hablar, hermanos, comenzar hablando acerca de quién es el Espíritu Santo. Vamos a tratar de estudiarlo y conocerlo, no en un laboratorio, sino a la luz de la palabra. Amén. En el laboratorio lo quieren encontrar los ateos, pero no lo pueden encontrar, ni lo van a encontrar. Es solamente por la fe. Amén. Es a través de la fe que Dios quiso que el hombre pudiese conocerle y reconocerle. Amén. Así que mire bien, la Biblia habla y afirma una verdad fundamental que Satanás ha querido negar, ha querido distorsionar y ha querido ridiculizar. Pero vamos a hablar, hermanos, entonces, acerca de el Espíritu Santo de Dios,
de quien el Señor aquí les estaba hablando a sus discípulos. Amén. Y quiero que vaya conmigo un momentito porque le acabo de decir, vaya a Primera de Corintios. Capítulo 1. El hombre y su ciencia quieren encontrar a Dios en sus libros, en sus laboratorios, en sus experimentos, quieren experimentar a Dios, ¿sí? No sabiendo que son polvo, ¿sí? Que ni siquiera un cabello pueden volver blanco. Y quieren meter a Dios en sus pensamientos propios. Siendo el Dios tan grande, el creador de toda la creación, imagínense que el hombre quiere reducir a Dios. Y como el hombre, hermanos, en su ciencia no lo pudo conocer, quiere decir que en la ciencia del hombre lo rechazó, pues Dios le plació que a través de la fe, de la locura de la fe, el hombre pudiese conocer a Dios. Amén. Así que no es por la riqueza, no es por el estudio, no es, mis amados hermanos, por la posición, ¿sí? No es por el abolengo que tenga la persona que pueda conocer a Dios, no, sino por la fe en aquel que dio su vida. Amén. Y mire qué hermoso dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18 en adelante. Mire bien. Dice, porque la palabra de la cruz, o sea, la predicación de la muerte de Cristo, del Evangelio y todo lo que contrajo con esa muerte, ¿sí? Dice, es locura a los que se pierden, o sea, a los que no se van a salvar porque no quisieron creer. Dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ya el apóstol Pablo se incluye, dice, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré, ¿qué cosa? La sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hace poco murió uno de los últimos ateos más famosos. Ese hombre estaba en silla de ruedas, estaba parapléjico. Fue uno de los grandes opositores de los últimos tiempos. Quiero decirle que así como él, todos esos que quieren reducir a Dios han pasado a la historia y han quedado en la nada. Pero esta palabra dice que permanece para siempre, todavía hablándote a ti y hablándome a mí. ¿Amén? Ellos volvieron al polvo, porque del polvo fueron tomados. ¿Amén? Pero aquel que tiene a Cristo, mis amados hermanos y amigos, tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Pero hay alguien que está trabajando ahí también, que ha sido, mis amados hermanos, distorsionado. Y es el Espíritu Santo de Dios. Algunos de ustedes lo conocen porque a veces está en una de las partes principales de la doctrina. Pero muchos también se han esforzado por hacerlo a un lado, ¿sí? Pero esa labor, mis amados hermanos, no puede ser ignorada. Así que vamos a regresar a Juan capítulo 14 y mire bien, ahí fue el Señor Jesucristo quien Él mismo habló acerca de esa persona y su labor que haría. Regreso a Juan capítulo 14 del verso 15, del verso 25 en adelante, mire bien, mire, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Mire bien, toda la labor del Espíritu Santo. La raíz en griego que se traduce para consolador es paracletos y quiere decir una persona que está a tu lado. ¿Sí?
Y eso, mis amados hermanos, no es solamente una persona indiferente, no es una persona que está ahí sentada a tu lado, no, no, es alguien que está contigo. Es alguien que está para ayudarte. Eso es lo que es el Espíritu Santo. ¿Sí? No está hablando solamente de, oye, ahora ¿quién se sentó a tu lado? No, no está hablando de eso, está hablando de una persona que está para ayudarte. ¿Sí? Y se refería a aquellas personas que estaban solos ante un tribunal y no tenían quien les defendiera. La persona que iba a estar ahí se le llamaba Paracletos, para ayudarles. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo es mucho más que eso todavía. Amén. Es quien te va a ayudar. ¿Sí? Él te ayuda a creer, te da fuerzas para caminar, te da fuerzas para vivir. Así que, mis amados hermanos, sin Él no podemos vivir. ¿Sí? Él es el que está ahora en nosotros. Déjame decirte que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, fue el que le dio fuerzas a Sansón. ¿Cuántos han oído hablar de Sansón? Amén. Fue un hombre, hermanos, que hizo historia por su fuerza descomunal. ¿Sí? Y dice a la gente, ¿y qué fuerza? Qué hombre tan fuerte, y no se describe como un hombre muy grande ni muy corpulento, no se describe así. La Biblia dice que venía el Espíritu de Dios y hacía cosas poderosas. Amén. El Espíritu de Dios venía sobre Sansón, ¿sí? De tal manera que lo podían amarrar con todo lo que quisieran y él solamente al estirar las manos se soltaba. Podían cerrar las puertas, por grandes que fueran, la Biblia dice que él las tomaba con sus manos, se las echaba al hombro y se iba. Pero no era porque él podía hacerlo, era el Espíritu de Dios, venía sobre él y hacía aquellas cosas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento solamente estaba en los reyes, en los sacerdotes y en los profetas. Amén. Pero ahora, Dios le plació que en cada uno de nosotros estuviera. Y yo quiero hablarte sobre él porque Dios está haciendo una obra en la iglesia y es importante, hermanos, saber quién está a nuestro lado, quién está con nosotros. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo, yo me voy, ya su tiempo, su trabajo terminó de redención, Él murió, sufrió, hizo todo y se fue. Está sentado a la diestra como abogado, dijo, pero no los voy a dejar solos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo iba a ser enviado para estar con cada uno de nosotros. Amén, para que no estuviese solo. ¿Sí? Porque tú en tus fuerzas, tú no puedes orar. Por eso Dios quiso enviar al Espíritu de Dios. Alguien, ayúdeme en Hechos capítulo 1, verso 8. Tú con tus fuerzas, tú no puedes leer la Biblia porque te cansas, te duermes, te fatigas, te fastidias, pero Dios envió al Espíritu Santo. ¿Sí? Tú por tus propias fuerzas, tú no puedes venir a la iglesia porque dices, sí, si me quedo un ratito más acostado o hago otra cosa, pero el Espíritu te está impulsando, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Es el Espíritu de Dios que no te quiere dejar. Él te da fuerzas para hacerlo. Amén. Hechos 1:8. Amén. Sí. Amén. Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Amén. A través del estudio que ha dado el hermano hemos visto cómo aquellos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida. Los sacrificaron porque ellos hablaban la verdad, decían, no, eso que estás enseñando es mentira. Y los agarraban, los ponían en la hoguera y les decían, retráctate de lo que dijiste. No, ¿cómo voy a retractarme? No puedo. Y los quemaban vivos y la gente decía, ¿cómo? O tú y yo pensamos, ¿cómo pudo resistir? La palabra testigo quiere decir mártir. Y para poder ser un mártir, el Espíritu de Dios te daba fortaleza. De tal manera que aquellos hombres no morían ni llorando, ni renegando. Ellos morían glorificando a Dios.
ellos morían cantando himnos a Dios, porque el Espíritu de Dios estaba en sus vidas. Amén. Morían, mis amados hermanos, dando su vida, pero acuérdate que el Señor dijo que el que diera su vida por causa de Él, el que la perdiera, la ganaría para con Él. Amén. Entonces, todo esto es posible por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida y en mi vida. Amén. Él es el que te da valor para poder testificar. Si Él no te da valor, tú eres un hombre y yo soy un hombre temeroso, que podemos sentir la vergüenza de que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me van a decir? Pero el Espíritu de Dios viene y te da gracia y te da fortaleza y te da palabras para poder hablar, ¿sí? No te da unas palabras diferentes, te da las palabras que has leído aquí. Amén. Recuerda, dice, recordará. Entonces, miren bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a ver cómo se conoce en la Biblia. Vamos hasta el libro de Génesis, vamos a ver sus nombres. Se conoce como Espíritu de Jehová, se conoce como el Espíritu del Señor, se conoce como el Espíritu del Padre, como el Espíritu de Cristo o de Jesús. ¿Sí? En Génesis capítulo 6 y verso 3 dice, la Escritura dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Y esa es una profecía que se cumplió el día del diluvio. A partir de ese tiempo, el hombre solamente estuvo hasta el diluvio, 120 años fue el espacio que quedó. ¿Sí? Fue el tiempo que Noé estuvo haciendo el arca, 120 años trabajando, ¿sí? Y ese fue el tiempo, hermanos, que Dios estableció para que el hombre se arrepintiera, se salvara, pero solamente se salvó uno con su familia. Bien, es el Espíritu de Jehová, también se le conoce como el Espíritu del Señor. Vamos a Isaías capítulo 11 y verso 2. Isaías capítulo 11, verso 2. Dice la Escritura, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sí? Es el Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor. Se conoce como el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, ahí mismo en Isaías 61:1. Y esa fue la palabra que el Señor Jesucristo tomó en la sinagoga en Nazaret, cuando estuvo ahí leyendo. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Mire qué hermoso es. Yo quiero decirle que usted necesita pedirle al Señor la gracia. Cuando usted y yo creemos, el Señor nos sella con su Espíritu. Pero usted tiene que nacer en su corazón el deseo, Señor, dame poder para testificar. Amén. Dame poder. Mire bien, este verso dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió y me ha enviado a predicar, mis amados hermanos. Si usted y yo queremos ir a predicar en nuestras fuerzas, en nuestro buen deseo, en nuestra motivación, no vamos a soportar. Amén. Necesitamos la gracia, la fuerza, el poder de Dios. ¿Sí? La Biblia dice que cuando Dios le dijo a Moisés, después de que ellos estuvieron allá adorando al becerro, al toro que hicieron a la vaca, cuando Moisés estaba en el monte recibiendo los 10 mandamientos, y que Dios le dijo a Moisés, los voy a destruir, pero Moisés se interpuso y dijo, no, si los destruís a ellos, destrúyeme a mí. Entonces, dijo, váyanse y voy a enviar mi ángel con ustedes. Y Moisés le dijo, si tú no vas, no me lleves. Yo no me salgo de aquí si tú no vas conmigo. Entonces, mis amados hermanos, es importante cuando nosotros entendemos. Cuando yo fui enviado, mis amados hermanos, yo oré, Señor, si tú vas conmigo, yo voy. Si yo
yo sin ti yo no puedo ir. ¿Quién soy yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Sí? Hablar por mi propia cuenta, hablar palabras vanas, no se puede. ¿Amén? Entonces tenemos que orar. El Señor Jesucristo dice, me ungió y me envió a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Si tú sientes ese impulso, tú sabes qué responsabilidad, tú tienes que orar, decirle, Señor, dame la gracia y el poder de tu Espíritu para poder hacer las cosas que necesito hacer. Amén. El Señor Jesucristo, mis amados hermanos, Él lo comenzó así, su ministerio. Si usted lee la Biblia dice que Él comenzó con 40 días de ayuno. Amén. Él estuvo ahí orando y ayunando al Señor, ¿sí? Y después Él entró en su ministerio a hacer lo que Él tenía que hacer. Amén. Y la gracia del Señor dice que fluía en su vida. De tal manera que las personas anhelaban que tan solamente tuvieran la oportunidad, les decían, de tocar su manto para quedar sanos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el poder de Dios había venido sobre la vida del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no fuimos dejados solos. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu del Señor. Usted y yo necesitamos el Espíritu de Dios cada día. Vamos a ver más adelante que está como un don. Bien, vamos también a Mateo capítulo 10, verso 20. Es el Espíritu del Padre. Nosotros no debemos ser tan orgullosos o autosuficientes de depender por nosotros mismos. Nosotros tenemos que depender de Dios. Tenemos que decirle, Señor, dame gracia para hablar, ¿sí? Dame gracia para compartir, ¿sí? Y no crea que por eso la gente le va a recibir. A lo mejor la gente le puede contradecir, pero eso no quiere decir que usted no habló bien. No. Lo importante es que usted estuvo orando, pidiéndole al Señor, dependiendo del Señor, y el Señor le va a guiar, le va a cubrir. Bien, en Mateo capítulo 10, verso 20, mire bien. Cuando el Señor les dice a los discípulos la necesidad de no preocuparse qué es lo que van a decir, ¿sí? Cuando sean tomados presos por ahí. Amén. Esto nada tiene que ver con prepararse para predicar un sermón, no. Sí, porque muchos se agarran de aquí. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, ¿sí? Pero el verso 19 es el que toma mucha gente que quiere predicar y no se prepara. Dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar, ¿sí? Y muchos cometen el error, muchos que quieren ser ministros cometen el error de decir, no, en esa hora Dios me va a dar palabra. Pero no, eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que si llegan a ser tomados por ahí por causa de andar predicando, no se preocupen cómo se van a defender. Amén. ¿Se recuerdan que agarraron a Pedro y a Juan porque sanó un paralítico allá en el templo y lo llevaron y le dijeron, ¿qué es esto que andas predicando? Tú andas diciendo que nosotros matamos a Jesús. Y bueno, ustedes lo mataron. Pero dicen que ellos cuando los oyeron hablar se quedaron admirados. Bueno, ¿de dónde tienen estas palabras? Amén. Pero no eran ellos, es que el Espíritu de Dios estaba sobre sus vidas. Había venido en el día de Pentecostés, le ha hecho 2, después por ahí en su casa le ha hecho 2. Y vea que el Espíritu de Dios llenó a aquellos 120. Amén. Y fue algo tremendo, fue una gloria, hermanos, hermosa en el comienzo de la iglesia. Pero el Señor, hermanos, dice que el Espíritu de Dios va a dar gracia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser humildes y depender de Él. Amén. No depender de nuestra sabiduría, ¿sí? No depender de nuestro intelecto, no depender de nuestro estudio, sino decirle, Señor, usa mi vida. Amén. Úsala. Y el Señor la usa como Él quiere usarla. Amén. Entonces miren bien, esos son los nombres que se le conoce al Espíritu de Dios. Si usted escucha el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo. Vamos ahí a Lucas capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo estaba en Nazaret, leyendo en la sinagoga, y encontró esta escritura de Isaías que leímos. Dice en el capítulo 4, verso 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo esto, hermanos, viene por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que mire bien, Él es el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, ¿sí? El Espíritu de fe, de amor, de poder, de sabiduría, de gracia, de gloria. Es el Espíritu de Dios. Bien, ¿y cómo es Él? Alguien preguntó, ¿verdad? Decían en la canción, ¿y cómo es Él? Yo estaba preguntando cosas que, pues él, por allá a su pareja quería saber cosas que no debería de saber. Pero aquí, hermanos, tenemos que saber y entender quién es Él. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo es Él? Tiene personalidad, ¿sí? Porque hay alguien por ahí diciendo que es la fuerza activa de Dios. Es como la electricidad. Déjeme decirle que no es electricidad. Es una persona que el Señor dijo va a estar con ustedes y estará en ustedes. Amén. El Espíritu de Dios que estará con vosotros, porque yo lo voy a enviar. Voy al Padre y lo envío para que ustedes no anden solos, no estén solos, no se sientan solos. Amén. Para que ustedes tengan un compañero en el caminar de la vida hasta el día que tengamos que entregarla. Amén. No vamos a estar solos. Entonces miren bien, el Espíritu Santo de Dios tiene personalidad, o sea, es una persona, ¿sí? El Espíritu Santo no es un mero, hermanos, poder o una fuerza, ni una expresión figurada de la energía, ¿sí? La energía divina, dice la gente. Muchos de ellos son enseñadores del error, maestros del error. Pero mire bien, la Escritura le atribuye una personalidad distintiva, ¿sí? Como sucede con el Padre y con el Hijo, ¿sí? Miren bien, vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y verso 13 en adelante. Sobre todo el verso 16 y 17. Mire bien, se los voy a leer. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Mire qué hermoso, se describe. Los contradictores dicen, bueno, nunca ahí en la Biblia no está la palabra Trinidad. No, no está. Nunca la va a encontrar. Pero hay alusiones muy claras como esta, ¿sí? 3 personas ahí presentes en un acto, en el acto del bautismo de Jesús. Amén. 3 personas, 3 personalidades bien claras, ¿sí? Que están ahí, mis amados hermanos, dándonos a saber quién es Dios y cómo es Él, ¿sí? El Espíritu Santo que vino sobre la persona del Señor Jesucristo después de que en su obediencia se bautizó, porque se recuerda que Juan no quería bautizarlo, dijo, no, tú me tienes que bautizar a mí, le decía Juan al Señor Jesús. Pero el Señor Jesucristo dijo, déjalo así, es importante que nosotros cumplamos con todo lo que Dios ha dispuesto. Amén. Así que le había mandado el Señor a Juan a bautizar y Jesús fue a bautizarse en obediencia. Así que nosotros no tenemos por qué objetar el bautizarnos. Si el Señor Jesucristo, que no lo necesitaba, lo hizo en obediencia, ¿cuánto más nosotros? Amén. Entonces, mis amados hermanos, ahí vemos presente a la persona del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, hermanos, piensa, conoce el lenguaje, tiene voluntad. Vamos a Romanos capítulo 8, ¿sí? ¿Por qué es tan importante saber y entender esto, mis amados hermanos? Porque usted dice, y pues es que si un hermano está orando en China, pues ¿cómo lo va a entender el Señor? El Señor entiende todo el lenguaje. Amén. Por eso cuando Dios da el don de lenguas dentro de la iglesia y alguien habla en lenguas,
Hay intérprete porque hay lenguas terrenales, o sea, son otros idiomas, pero hay alguien que interpreta porque está dando un mensaje en otra lengua desconocida, pero es una lengua de otro lugar. Amén. Pablo dijo, hay lengua terrenal y hay lengua celestial, y el Espíritu Santo es el que puede dar la interpretación, no el hombre. Amén. Entonces, mire bien, en Romanos capítulo 8 habla de la oración, hermanos, de esa oración muy propia tuya, cuando tienes la necesidad de clamar a Dios de tal manera que tu corazón te duele y estás pidiendo que el Señor obre. Amén. Mira bien, el verso 27 que dice. Dice, verso 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí? Porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tú y yo a veces por la carga, no sabemos qué decir. Pero hay una carga tan profunda en tu corazón que solamente lloras. Hay un dolor en tu alma, en tu corazón que no sabes qué decirle, pero lloras, gimes. El Espíritu sí sabe por qué tú estás gimiendo. El Espíritu sí sabe cuál es tu dolor, cuál es tu petición, Señor. Aquel se va a perder. No quiere, Señor. Y no puedes hablar, pero el Espíritu está sintiendo, sabiendo tu gemir. Y lo lleva al Padre. Y esa oración va a recibir respuesta. El Espíritu entiende, dice, sabe, Él te va a ayudar. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad intercede por nosotros. Cuando dice intercede, quiere decir nos está ayudando a orar. ¿Sí? Tú dices, pero Señor, pero ¿cómo le hago? Tú no sabes qué hacer, pero ora. Y el Señor ahí en la oración va a saber qué hacer. Amén. La oración tuya. El Espíritu no te va a dejar solo. El Espíritu fue enviado para estar con nosotros, ayudarnos. ¿Sí? Su personalidad, tiene conocimiento, Él piensa. ¿Sí? Y decide, tiene voluntad, decide ayudarnos, interceder por nosotros, ayudarnos en nuestra necesidad. Se le puede tratar como una persona, mire bien, se le puede mentir. Como el caso de Ananías y Zafira. ¿Se recuerda cuando en el tiempo de que comenzó la iglesia con Pedro, que Bernabé vendió un terreno y trajo lo que le costó y lo puso ahí a los apóstoles, repártanlo entre los necesitados? Ananías y Zafira también, pero ellos pues querían que la gente se diera cuenta y ellos querían que la gente los viera. Vendieron también, pero ellos dijeron, bueno, agarramos poquito y les damos lo demás. Pedro les dijo, ¿por qué consentiste en mentir al Espíritu de Dios? Le mintieron, dice, no me has mentido a mí, no le has mentido a los hombres, le mentiste a Dios. Amén. Entonces miren bien, por eso la Escritura dice, no os engañéis vosotros mismos, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra eso cosechará. ¿Sí? Entonces podemos mentirle, sí, pero a propósito nosotros estamos mintiendo pensando que no se va a dar cuenta, y no. Se le puede, mis amados hermanos, probar. No resistáis al Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura en Hebreos. Se le puede, mis amados hermanos, resistir, se le puede contristar. Vamos a Efesios capítulo 4. Miren bien. Yo quiero que usted en esta tarde aprenda y recuerde, hermanos, esa bendición tan hermosa que Dios nos ha dado del Espíritu de Dios. Se le puede contristar, o sea, se le puede entristecer. ¿Sí? Yo no sé qué cosas a usted le puedan llenar de tristeza. ¿Sí? Que usted se pueda sentir triste. No sé qué situaciones y qué cosas le puedan hacer sentir triste. Pero al Espíritu Santo también lo podemos entristecer. ¿Ya está conmigo en Efesios? Ok. Verso 30 en adelante. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Miren bien, ¿cómo se le puede entristecer al Espíritu Santo? Con nuestras actitudes y con nuestras acciones. Ahí más adelante lo vemos. Dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira,
gritería, maledicencia y toda malicia. Con estas cosas podemos nosotros entristecer al Espíritu de Dios que está a nuestro lado. Amén. Y después podemos sentirnos solos, porque Él se aparta. Amén. Se aparta de nosotros. ¿Y sabe cómo se va a sentir? Se siente uno solo, hueco y vacío. Se siente como que algo falta. Y es el Espíritu de Dios. El rey David se dio cuenta. Y le dijo al Señor, Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí. Amén. Cuando él adulteró, cuando él pecó y pensó que nada había pasado, que nadie se había dado cuenta, y el Espíritu de Dios se había apartado. Sucedió en Sansón, cuando aquella mujer que lo sedujo, dame el secreto, no me quieres, ¿verdad? No me dices el secreto. Y le decía una cosa y le decía otra, y no, me estás engañando, no me quieres. ¿Sí? Así están las mujeres también. No me quieres, no me compras nada, mira, préstame la tarjeta, si no, no me quieres. Y el hombre para que, no, sí te quiero, ten la tarjeta. Cuando Dalila logró sacarle el secreto, dice que ya les dijo, ¿saben qué? Ahora sí, ya abrió su corazón. Ella se dio cuenta, fíjense bien. Se dio cuenta cuando él fue sincero y les dijo a los filisteos, ahora vengan, amárrenlo. Y trajo a un hombre con las tijeras, le cortó todo el cabello. Dijo, ahora sí, lo despertó como las otras veces. Sansón, los filisteos sobre ti. Y la Biblia dice, y él pensó que iba a escaparse como las otras veces. Y no sabía que el Espíritu del Señor ya se había apartado. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, se aparta si lo contristamos. Y Dios nos enseña, o sea, la Escritura está para enseñarnos, para decirnos que Dios dejó a alguien cerca de nosotros, pero que tenemos que tener cuidado. Todas estas cosas le contristan o le entristecen. Verso 32, miren bien, son acciones que Dios nos pide y dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque si nosotros no seguimos esto, entonces a través de la ira que menciona ya, la amargura, el enojo, vamos a empezar a hablar contra los hermanos, vamos a decir cosas y eso va a entristecer más al Espíritu de Dios. Bien, entonces, mis amados hermanos, es una persona a la cual se le puede mentir, probar, resistir, contristar, afrentar, ¿sí? Y también, hermanos, por otra parte, él también enseña y testifica. Vimos allí en Juan capítulo 14, verso 25, dice, Él os enseñará y os recordará todas las cosas. Amén. Bien, último punto, voy rapidito. Su divinidad, Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu de Dios, Él es Dios. Los textos, hermanos, que hablan de la personalidad del Espíritu Santo, afirman también generalmente su divinidad. Posee atributos divinos. Alguien vaya al Salmo 139, verso 7. Tiene, hermanos, conciencia, tiene omnipresencia, tiene omnipotencia y es eterno. Amén. 139, 7. ¿Alguien lo encontró? Léalo, ayúdeme. Amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Sígale. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Amén. Siga. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece en tu día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Gracias. ¿A dónde dice me huiré, me esconderé de tu presencia? Si subo allá arriba, estás tú. Abajo, ahí estás tú. En las tinieblas, ahí estás tú. Amén. El Espíritu de Dios está en todo lugar. Amén. Entonces, Él es omnipresente, mis amados hermanos. Él tiene todo poder y es eterno. Miren bien, es identificado con Dios, con el Señor Jesucristo, ¿sí? Y la Biblia dice que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia
contra el Espíritu Santo de Dios. Vamos a Mateo y voy finalizando. Mateo, capítulo 12. No sé cuántos pecados imperdonables le habrán dicho a usted que existen, pero la Biblia menciona este, ¿sí? Dice que nunca será perdonado. Capítulo 12, verso 31 y 32. Mire bien, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Esta enseñanza se las dijo cuando ellos le atribuyeron que él echaba fuera a los demonios por Belcebú. Dijo, tú tienes a Belcebú y por eso los demonios se salen. Amén. Y dijo, ustedes están rechazando al Espíritu de Dios que está obrando para hacerlos libres. Así que, mis amados hermanos, bien, al Espíritu Santo lo entristecemos y también si se blasfema contra él, no habrá salvación. ¿Por qué, mis amados hermanos? Más adelante vamos a ver, pero te adelanto, él es el que te puede convencer de pecado. Él es el único. Yo no te puedo convencer, otro hermano no te puede convencer. Es el Espíritu Santo quien él trabaja para convencerte de tu necesidad de Dios. Si tú lo resistes, ya no hay remedio para ti. No hay nada que Dios pueda hacer. Porque si Él te habla y tú sientes que te habla, pero tú dices, no, pues es que esto, no es que el otro, ya Dios ya no va a poder hacer nada. Le resististe a Él. Él es el que te puede convencer de tu necesidad. Voy al final. El Espíritu Santo de Dios es el que ahora está con la iglesia de Cristo. Óigame bien. Santificándola, usándola para testificar de Cristo y preparándola porque se va con Cristo. Amén. Así es que hay que pedirlo al Espíritu Santo como un don de Dios. Vaya a Lucas 11, del 11 al 13. Y alguien me busca Juan 14, Lucas 11, del 11 al 13, por favor, alguien me lee, ayúdeme a leer, ayúdeme a terminar. Amén. Amén. Como un don, como un regalo. Alguien recuérdeme Juan capítulo 14, verso 15 al 17 que leímos. Amén. Sí. Amén. Ajá. Amén, gracias. Estará con vosotros y en vosotros. Mis amados hermanos, es quien Dios dejó para que no estuviésemos solos. Amén. Pero también es necesario que tú pidas a Dios como un don. Dice, ¿quién? Si ustedes siendo malos, se habla como padres terrenales, somos malos por nuestra condición, les gusta darles cosas buenas a sus hijos. Amén. Hay padres que no les gusta comprarles cosas de segunda a sus hijos, pura cosa nueva. Si a ustedes les gusta eso, cuanto más Dios querrá darles del Espíritu Santo, si ustedes se lo piden. Pónganse de pie. Yo le invito a cerrar sus ojos y a orar, y démosle gracias a Dios por ese don tan hermoso. Dice un canto, los cielos son el trono de mi Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón, su templo es.
Es una bendición tan grande, mis amados hermanos, que Dios quiere que tú sepas qué bendición tú tienes, que otros no la tuvieron. Habla con Dios y dale gracias. Padre, muchas gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Señor, hemos hablado, Señor, solo un poco de, Señor, de la obra, Señor, de quién es el Espíritu Santo, Señor, quien fue enviado, Señor, para estar con nosotros, para que esté en nosotros, para que nos acompañe, Señor. Señor, cuando tú dijiste no los dejaré solos, Señor amado, te referías a Él. Señor, aunque tu presencia, Señor, está en todas partes, por medio de tu Espíritu, Señor, estás haciendo tu obra, ayudándonos, Señor, a obedecer, ayudándonos, Señor, a agradarte, ayudándonos, Señor, a creer cuando vienen las dudas, ayudándonos a perseverar en los tiempos difíciles, Señor, y haciendo su obra, Señor, para que nosotros estemos listos y preparados para cuando tú regreses. Pero, Señor, antes de que regreses, Señor, hay una obra que hacer. Es, Señor, testificar de tu bondad y de tu amor. Danos esa gracia por medio de tu Espíritu Santo, para ser, Señor amado, buenos ministros de tu palabra, para poder compartir las buenas nuevas, Señor, que tú has dado con nosotros, que es el perdón de los pecados, la salvación del alma, Señor amado. Gracias, Padre, prospera tu palabra. Señor, sé tú obrando en cada corazón, en cada vida. Tú conoces la necesidad de cada uno, de cada mujer, de cada varón, de cada joven. Señor, y eres tú quien puede responder a sus dudas que hay en su corazón, al dilema, Señor, que hay muchas veces dentro de sí. Padre, yo te ruego que por medio de tu Espíritu, Señor, estés haciendo la obra en cada uno de ellos. Y, Señor, que pongas un anhelo muy grande en nuestro corazón, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, para que lo pidamos y, Señor, cada día, Señor, lo anhelemos. Padre, gracias, bendice y prospera tu palabra. Señor, dale paz a tu pueblo. Señor, dale, Señor, gozo y alegría a tu pueblo. Padre glorioso, vamos a salir de este lugar, no de tu presencia. Llévales con bien, guarda su vehículo en que regresan, Padre glorioso. Mira los que viajan lejos, Señor amado. Guarda su vehículo, Señor, de estos tiempos, Señor amado. Que tu ángel, Señor, les acompañe, Dios mío, y que aún en medio de cualquier tormenta física, Señor, sea de agua, sea de nieve, Señor, ellos tengan paz, Señor, y seguridad en tu mano. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.